Capítulo 341. El seto largo. Año 314. Si usamos la bomba, los anillos solares y las puertas erasianas quedarán inutilizados. Es un inconveniente que debemos mitigar. Estella nos planteó una preocupación un día mientras viajábamos por los mundos periféricos a Ivanos. Provino de uno de los magos del vacío, quien planteó el tema. Estructuralmente, la mayoría de los problemas se reportaban a través de la cadena de mando, pero algunos asuntos fueron detectados por mis mentes artificiales y discutidos al más alto nivel. Tal como están las cosas, ¿podrán nuestras puertas de la grieta alcanzarlos? Tenemos las coordenadas. O eso, o los nodos. No podemos prescindir de nodos. El aumento de nivel de Aeon se ha estancado bastante. Pero Estella es de nivel 200. Con sus habilidades extendidas, podríamos superar estas limitaciones. O alguien finalmente podrá elegir algo. Edna miró a Ebon. Ebon se encogió de hombros. Recomiendo alternativas. Los exploradores del vacío de Estella son decentes. Deberíamos restringir el uso de nodos. Tal como están las cosas, gran parte de nuestra logística depende de las habilidades de Aeon. ¿Y si los demonios tienen alguna forma de eliminar esta habilidad? Edna siguió sonriendo con picardía. ¿Estás explicando tu decisión, Ebon? De nada. No es un gran obstáculo, dijo Estella. Pero solo tenemos que mitigar las consecuencias de desactivar los 6 anillos solares y sus puertas erasianas. ¿Existe el riesgo de que destruya toda la red de puertas de la grieta? Preguntó Ollía con curiosidad. Estella asintió. Es posible. Si esta bomba causa una turbulencia extrema en los mares del vacío, también podríamos detener temporalmente el movimiento de los demonios. Pero también significa que no podremos adentrarnos en las tierras demoníacas hasta que la turbulencia se calme. A menos que descubras cómo superarlos. Solo si sea que me enfrento. No tengo modelos de lo que sucede si destruimos una barrera de vacío tan grande y provocamos una sobrecarga potencialmente catastrófica en los 6 anillos solares. La bomba de agua está en el nivel de no tenemos ni idea de qué sucede. Solo el propio agua sabía que era lo suficientemente fuerte como para romper la barrera, pero el dios Awan desconocía las consecuencias de la bomba en los anillos solares ni en el mar vacío. Eran solo detalles innecesarios que un dios de ese nivel no se preocupaba por analizar. Me hizo darme cuenta de lo insensibles que eran los dioses. Construyeron una bomba poderosa para destruir el statu quo, pero no consideraron las consecuencias para quienes quedarán atrapados. Quizás ni siquiera les importó si nos atrapaban. Tiene un temporizador y puedo activarlo a distancia, respondió Lumov. Aeon puede devolverme al pasado una vez que lo active. Esto significa que solo Lumov puede ir solo. No del todo. Ron señaló a Edna. Tu habilidad debería funcionar. No quiero poner a prueba mis poderes. Y menos con una bomba de tal magnitud, replicó Edna. Concéntrense, chicos. Sigamos con el tema. Mitigar las consecuencias de perder las puertas erasianas debería ser nuestra prioridad. Dado que Aiba y Awa son amigos hasta ahora, debemos asegurarnos de poder contactarlos para pedir ayuda. A menos que Aeon consiga más nodos. ¿Dejamos que Aeon alcance el nivel 275? ¿Debería ser esa nuestra prioridad? ¿Cuándo fue la última vez que Aeon subió de nivel? En concreto, mira cuánto tarda en subir de nivel donde está Aeon. Si lo analizas, te darás cuenta de que va a ser una pérdida de tiempo enorme. Necesitamos alternativas, replicó Edna. Tenemos 2 opciones disponibles de momento. Las opciones de dominio y subdominio de Ebon y Estella respectivamente ofrecieron la oportunidad de superar estas limitaciones. ¿De verdad es tan malo esperar? Replicó Ebon. Creo que es pensar a corto plazo si resolvemos un problema con lo que nos conviene, en lugar de con lo que es correcto. La bomba está en nuestras manos. Es nuestra decisión cuándo detonarla. No veo por qué deberíamos apresurarnos. Podemos viajar y destruir a varios reyes demonios al año solo ustedes 3. No veo el inconveniente de esperar eternamente hasta que seamos aún más poderosos. Alka hizo una pausa y asintió, pero decidió actuar con escepticismo y paranoia. Veo méritos para ambos bandos, pero retrasar el proceso supone que los demás dioses son realmente nuestros aliados y no nos apuñalarán por la espalda mientras esperamos. Al fin y al cabo, también se hacen más fuertes. Al igual que Awa, gana puntos de fe al no tener que apoyar 15 mundos. Lo mismo le sucede a Aiba una vez que empecemos a ayudarlos con los mundos periféricos.
También sabemos que los demonios se están entrometiendo sutilmente en el sistema mediante sus votos colectivos y se están expandiendo a las zonas periféricas de los dioses. Así que esperar tiene el efecto secundario de permitir que los demonios realicen más cambios en el sistema con el tiempo. No sabemos a qué conduce esto ni qué tan cerca están de la victoria. No ayuda que ninguno de los dioses sepa lo grandes que son los demonios, porque solo ven su parte del mundo. A menos que abandonemos los mundos periféricos, dijo Roon, pero se arrepintió al instante. No. Es demasiado cruel. No podemos hacerlo. Alka replicó. Acabo de explicar que no podemos desprendernos de los mundos periféricos. Tenemos que ayudar a los dioses a conservar la periferia, aunque solo sea para proteger el sistema de los cambios demoníacos. Roon asintió. Sí, sí. Fue mi error. Pero eso significa que nos estamos llevando la peor parte de los mundos periféricos, lo que beneficia a todos estos otros dioses. Ollía defendió a los demás dioses. No creo que Awa y Aiba tengan mucho que ganar apuñalándonos por la espalda. Su esfera de influencia está diseñada para crear poderosas y densas áreas de control regional. No les conviene expandirse más allá de su propia región. Yo también estoy de acuerdo, respondió Alka, dejando atrás su paranoia. El único dios al que debemos temer es Eras, si logramos liberarlo, ya que estamos invadiendo territorios tradicionalmente erasianos. Creo que tenemos mejores problemas de los que preocuparnos, Alka. Ollía rechazó el argumento de Alka. Eras está encarcelado o es un enemigo. Lo sé, continuó Alka. Pero, por lo que oímos de Aiba, Gaia y Awa, es probable que los oponentes más fuertes estén todos ahí dentro, tras esa barrera. Si hubiera creaciones de nivel divino, seguramente todas estarían dentro de esa barrera. Son las que nos darán niveles. Así que, volviendo a la pregunta de Estella, eso no cambia nuestra decisión anterior. Aguantamos. Encontramos más dioses. Conseguimos más poder. Ron frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo aguantamos? Nuestra mejor opción y el método más fiable siguen siendo los árboles de nodos de Aeon. Tendremos que colocar nodos en todos los demás lados de los anillos solares, en algún lugar lo suficientemente alejado de ellos, por si el mar de vacío se vuelve demasiado turbulento, propuso Alka. Oye, ¿tienes alguna matriarca o patriarca cerca de sus dominios? ¿De nivel 125 o superior? La mayoría están en el nivel 100 inferior. Si quieres usar los subdominios para desbloquear más clones y espacios en el árbol de nodos, consulta la sección nodos. Sí. Si Aeon no puede subir de nivel, lo mejor es usar a los sacerdotes para conseguir un subdominio. Los subdominios aumentan la fuerza de Aeon. Necesito que mis dueños de dominio exploren y contacten con más dioses. Envía a Lumooth de vuelta a los mundos centrales aibanos. Así que, para la defensa de sus mundos periféricos, necesito algo más de ustedes. Algo que permita a mis dueños de dominio menores moverse entre ellos. Aiba se encogió de hombros y me entregó un pequeño objeto divino dorado. Muy bien. Ha pasado una eternidad desde la última vez que le concedí esto a mi pueblo. Una variante aibana de la llave del mundo antiguo. Era un anillo con plumas doradas alrededor. Piedra del mundo Aiban. Permite el movimiento de un grupo pequeño entre dos mundos Aiban vecinos. Funcionan recolectando las energías de fe de mis adoradores, por lo que deben cargarse en los templos aibanos. Sin embargo, permiten el movimiento entre mundos periféricos cercanos, siempre que ambos tengan adoradores míos. Sin embargo, tienen restricciones regionales y no podrán usarse lejos de mi centro de poder. ¿Entendido? Con eso basta. El sistema mundial de fe tiende a influir en todas nuestras creaciones, de modo que la fe se convierte en una parte fundamental de nuestros objetos. Alejarse de esta tendencia inherente consume, por lo tanto, más puntos de fe. No sé si el sistema mundial de fe funciona igual para mis compañeros, así que quizás algunos tengan versiones menores de esta limitación. Naturalmente, lo contrario también era cierto. Trabajar dentro de las limitaciones del sistema de fe mundial significaba que Aiba ni siquiera necesitaba gastar puntos de fe adicionales para moverse entre mundos. Podría usar a mis archimagos del vacío, y creo que a algunos les encantaría visitar el capullo del vacío. Sin embargo, Estella me advirtió que no los enviara allí. Para ella, era una receta para la locura, y quienes no estuvieran protegidos por los dominios sufrirían las consecuencias de la cacofonía de transmisiones indescifrables del vacío. De hecho, algunos de los archimagos del vacío profesaron que querían verlo por sí mismos, una vez que actualizamos al resto de las élites de Baltorn sobre cómo Estella obtuvo su nivel 200.
Es una locura, replicó Estella. Me temo que voy a perder a algunos de ustedes por ello. Estella ahora tenía 5 archimagos del vacío, y todos querían verlo. El solo hecho de saberlo parecía despertar el llamado de aquel capullo del vacío. Algunos archimagos del vacío rápidamente tuvieron sueños con eso, e increíblemente, sus sueños fueron inusualmente vívidos y las descripciones de lo que vieron realmente se parecían a lo que vio Estella. Esto naturalmente horrorizó a Estella. El capullo del vacío tenía la capacidad de atravesar el mar del vacío e influir en los sueños de otros tan lejanos. Casi todos mis archimagos del vacío trabajaban en mis territorios principales, y los más lejanos servían principalmente como apoyo a las fuerzas enanas de Dilbegard y Darkgard. El capullo del vacío estaba al otro lado del mar del vacío. Y el mero conocimiento podía lograrlo. La razón era obvia una vez que Estella consideró la naturaleza de las capas de vacío. Cada capa de vacío representaba una disposición distinta, un pliegue distinto de los mapas estelares. Cada capa de vacío ubicaba cada mundo en una parte distinta. El capullo vacío podría estar justo al lado de ellos en una de esas capas vacías. Si cada mundo fuera una pieza de un rompecabezas, una capa vacía era una forma en que se organizaba el rompecabezas. Cada capa organizaba todo de manera diferente, y la comprensión de Estella parecía interpretar que siempre había un número infinito de capas vacías, solo que se pensaba, aunque no estaba confirmado, que cada capa vacía era una iteración de las capas anteriores. Eso realmente contextualiza tu elección de galería, me di cuenta. Tu galería personalizada consiste en elegir las piezas personalmente y organizarlas a tu gusto. Estás expandiendo el espacio con esa capacidad. Bueno, quizá no expandiendo el espacio, pero ya sabes, cuando diseñamos, hay un orden, un método para que cada sistema clasifique los archivos y documentos. Un sistema de organización de archivos. Y con cualquier conjunto de cosas, puedes ordenarlas por muchos atributos diferentes, nombres, fechas o muchas otras categorías. Estella asintió. Sí. Esto nos lleva a la pregunta. ¿La estructura agrupada del mar vacío que vemos hoy es una disposición orientada al propietario? Cuando el mar vacío se expande ante nosotros, ¿se aplica a todas las capas, solo a esta capa específica? No tengo forma de comprobarlo. Ni siquiera sé si el mar vacío se está expandiendo o si simplemente nuestro alcance se está reduciendo. ¿Ya? ¿Te has preguntado qué quieres hacer con las opciones? Le pregunté al nuevo titular del dominio de nivel 200. Estella se encogió de hombros. No sé. Me gustan todos. Antes me preguntaba por qué Ebon no elegía a uno, pero ahora que puedo elegir, me doy cuenta de que no es nada fácil. ¿Por qué el sistema nos obliga a tomar decisiones tan importantes y nos ata para el resto de nuestras vidas? En algún lugar lejano, probablemente podía sentir a Ebon riéndose a carcajadas. No todos eran como Edna, Lumozo o Gia, que sabían lo que querían ser. Supongo que mis sacerdotes no eran un buen ejemplo, porque los sacerdotes eran por naturaleza criaturas que creían en una existencia superior, un propósito mayor y, por tanto, naturalmente podían referirse a un poder superior para elegir. Pero para alguien como Estella, no era tan obvio. Por lo tanto, Lausana, Alka y mis nuevos propietarios de dominio tuvieron que mudarse. Iba a exigirles más y obligarlos a cubrir más mundos, mientras mis 3 propietarios de dominio más fuertes jugaban a la ofensiva. Así que pasamos de unos 5 mundos a 20, y ahora estamos añadiendo otros 20. Se desahogó uno de ellos. Tenemos 3 mundos principales, con algunos más en crecimiento, 15 mundos periféricos y algunos de los mundos conectados de Darkgard y del Vegard, y ahora teníamos los mundos periféricos de Aiva. Si la Orden ya estaba al límite de sus posibilidades, nosotros estaríamos aún más al límite. Pero, por suerte, los mundos periféricos de Aiva eran mundos bastante normales, y a diferencia de Awa, Aiva no iba a cedérnoslos. Aiva simplemente pidió ayuda para lidiar con los reyes demonios por un tiempo. Sí, respondía el grupo de titulares de dominios. Si se necesita un rey demonio en promedio cada 25 años, estaríamos luchando contra 3 reyes demonios cada 2 años. En promedio, sí. Esta es la manera más rápida que conocemos de subir de nivel y prepararnos para lo que sea que nos aguarde. Debemos hacerlo. Digo, Lady Losan probablemente podría ir de un mundo a otro cada 2 semanas, pero el resto necesitaríamos un tiempo de descanso para recuperarnos, aclararon Ron y Joan. Los reyes demonios no representaban un gran desafío para mis 3 niveles 200. Sin embargo, para los nuevos poseedores de dominio, cada rey demonio requería un largo período de preparación y tiempo de recuperación entre batallas.
Alka, por ejemplo, necesitaba tiempo para perfeccionar sus herramientas y bombas antes que cualquier rey demonio, y solía ajustar sus armas para optimizarlas para un rey demonio específico. Para Ollía, que también tenía otras responsabilidades entre manos, sus asuntos en Dwinspace y los otros mundos también le ocupaban meses de su tiempo, incluso si una gran parte de sus tareas originales eran delegadas. Al final, no fue una elección. Teníamos que hacerlo, y por lo tanto, tendríamos que mitigar cualquier inconveniente y obstáculo que enfrentáramos. Año 315. Anillos solares B. Neira era todo un misterio para mí. Incluso la estatua blanca afirmaba que Neira era el dios de la magia arcana, una definición que no contribuía, ya que la mayor parte de la información sobre Neira se borró durante la purga que la estatua blanca llevó a cabo para eliminar la influencia neirana de su mundo. Quienes veneraban a Neira en la casa del árbol habían disminuido con los años, y, para empezar, Neira no era una religión muy extendida. Gaia, Awa y Aiba eran bastante más numerosas que Neira. Basado en la tradición local de Neira, el dios afirmaba ser uno con un enfoque en la magia, en sí mismo, en la curación y en el mar. Una combinación extraña, y resultó que Neira era muchas cosas diferentes en mundos diferentes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lucharíamos contra un dios? Preguntó Lumooth, un poco curioso mientras contemplábamos las probabilidades de luchar contra un dios hostil. No lo sabemos, respondió Edna con indiferencia. Los dioses están donde están, y nosotros donde estamos. Si son hostiles, nos vamos y punto. Sí. Un ejercicio inútil. Por lo que hemos visto, la única forma de matar a un dios es matar a todos sus seguidores, y a menos que un dios sea tan aborrecible, me niego a hacerlo. ¿Podemos llegar a un punto muerto? Sí. Nos vamos. Edna estaba claramente de mal humor algunos días. Eran viajes constantes. Los agotaba, aunque no lo dijeran. Y me gustaría mucho que ese fuera el resultado. Bien, bien. Pero lo que Edna afirmó no es erróneo. Nuestros propios modelos luchaban por contemplar una buena manera de destruir a un dios que existía como la suma de toda la fe de sus creyentes. Una guerra con semejante existencia sería tan catastrófica que bien podríamos ser demonios. Así que esperaba que Neira, al menos, tuviera sentimientos encontrados sobre nuestra existencia. Sabíamos poco del dios, y si encontrábamos sus mundos periféricos, nos gustaría aprender un poco más sobre ellos. Mundo periférico Neira Erasiano. El primer mundo periférico Neirán era un mundo sorprendentemente predominantemente enano, y era un mundo con dos religiones principales. Neirán y Erasian. Vamos por buen camino. Estella al menos se sintió aliviada de que encontráramos una pista que seguir. Inicialmente descubrimos mundos con religiones animistas, donde los objetos y rasgos locales eran venerados como dioses, y después de 6 o 7 mundos con perspectivas y religiones tan similares, nos preocupaba que no hubiera ningún dios a este lado del anillo solar B. La fe neirana en este mundo se manifestó como el dios del espíritu. El dios de la brillantez, la extravagancia y los repentinos estallidos de creatividad. Un dios caótico. Gigantescos saltos hacia adelante. El dios del genio excéntrico. El experto solitario. La fe erasiana, por otro lado, representaba el orden. El desarrollo estructurado. Ideas que marcaban la diferencia poco a poco. La mejora constante y continua. El maestro técnico. Así pues, los enanos se dividían en estas dos líneas, incluso viviendo juntos. Los enanos locales no pudieron ayudarnos mucho. Como en todos los mundos anteriores, muy pocos podían ver la trayectoria de las estrellas, y menos aún podían decirnos dónde estaba Neira. Así que nos mudamos. Nos movimos un poco más. Y los mundos periféricos de Neira eran diferentes. Había un mundo periférico neiriano dominado por los elfos, donde veneraban a Neira por ser su dios. Luego, otro mundo periférico, Neira, estaba lleno de múltiples islas. Sus habitantes eran humanoides, pero más parecidos a medio tritones, y poseían excepcionales habilidades para nadar y navegar. Se desplazaban de isla en barco, pero muchos de estos habitantes del agua también podían respirar bajo el agua durante largos periodos, y algunos incluso poseían capacidades anfibias completas, capaces de vivir en aguas poco profundas a tiempo completo. Aquí, Neira era venerada como la diosa de los mares en calma, mientras que un dios, Neire, asumía el papel de dios de las tormentas. Existían múltiples cadenas de islas, y aunque hablaban un idioma común, los archipiélagos insulares se enfrentaban entre sí. Al igual que Treome en sus primeros días, la unidad solo llegó cuando apareció un rey demonio. El tercer mundo neirano fue donde Neira asumió el rol de dios de la luz y el honor.
Curiosamente, en este mundo, la fe neirana formaba parte de un panteón de dioses, con Neira como el rey principal. La historia de Neira cambia de un mundo a otro. ¿Hay alguna razón para esto? Lumhof intentó considerar cómo reaccionaría el sistema de fe mundial ante alguien con una historia variable en diferentes mundos. Supongo que no debería importar, respondió Estella. Los puntos de fe son puntos de fe, ¿no? Mientras crean, ¿a quién le importa la fe que se requiere? La mayoría de los otros tres dioses mantienen una personalidad similar en sus mundos, pero incluso ellos permiten algunas variaciones aquí y allá. Pero el dios es la suma de su fe, y cada dios tiene una inclinación particular. ¿Acaso esta diferencia cambiante entre mundos no convierte a Neira en el más indigno de confianza? Antes de emprender este viaje, hice que Lumhof interrogara a Awa y a Iva sobre Neira, y parecía que su conocimiento de Neira también era diferente. Para ellos, Neira adoptaba la forma que mejor les convenía. Los dioses, al menos, generalmente consideraban que Neira tenía predilección por los líquidos. Agua, sangre, aceite. Neira, quizás, personificaba el movimiento, y en la antigüedad, se le veía tomar la forma de una gigantesca serpiente de sangre. Entonces, si no hubiera razón para la coherencia, la constancia nos facilita la gestión de nuestro mundo, respondió Aiba durante ese viaje. La constancia reduce el coste de la fe en aquello en lo que somos buenos. Eso abarata el mantenimiento de cada uno de nuestros mundos. Quizás a Neira le pareció más conveniente distribuir sus habilidades a un rango más amplio, pero al hacerlo se pierden las ventajas de la especialización. Esperábamos encontrar un dios generalista. En cambio, encontramos un dios que adoptaba una narrativa y una historia diferentes en cada uno de sus mundos. 3 mundos más periféricos después, y al darme cuenta de que la representación de Neira adquirió nuevas variantes. Como diosa del agua. Como diosa de la montaña. Como un conjunto de 3 dioses que representaban el ciclo de la vida. Luego finalmente llegamos a un mundo donde la divinidad se sentía más presente. Un lugar donde Neira era dominante. Mundo del núcleo exterior de Neira. El mundo en el que aterrizamos estaba compuesto por diferentes islas y continentes, aunque notamos que cada isla veneraba una parte distinta del cuerpo. Una mano. Una pierna. Un cuerno. Su garra izquierda. Quienes adoraban la garra lucharon contra quienes adoraban el cuerno. Y todos fueron bendecidos por los dioses. La gente era extraña. Glorificaban la batalla. La guerra. Sufrir dolor en nombre de su dios era ofrecer su sangre. La sangre derramada en la gloria de la guerra era sagrada. ¿Acaso Neira intenta ser un dios de la guerra? Lumhof permaneció sentado mientras resumíamos los descubrimientos del mundo. Aunque era un mundo central, y percibíamos la divinidad de Neira en los representantes de las diversas facciones neiranas del mundo, Neira no estaba allí. Encontramos garras que portaban la divinidad neirana e intentamos hablar con él. No respondió. Tenía la sensación de que lo sabía, pero no respondió. Estábamos explorando más mundos y haciendo contacto con más personas. Cada uno de estos era ahora un pequeño ladrillo extra en la fortaleza. Una pieza móvil extra para añadir a nuestro arsenal bélico. Un poco de conocimiento del mundo exterior. El mar vacío era literalmente una niebla de guerra, y ninguno de nosotros sabía lo que hacían los demás. Pero las ganancias en ese momento parecían minúsculas. 1 o 2 mundos adicionales, realmente serían significativos en la lucha, sobre todo cuando no estaban ocupados como parte de las posesiones clave de la orden. Una parte de mí sabía que necesitábamos alcanzar un nivel exponencial. Necesitaba la orden en cientos de mundos más si queríamos enfrentarnos a las profundidades con la fuerza de al menos un dios completo. Si se necesitan entre 50 y 100 años para formar a un titular de dominio, ¿podríamos entonces inundar a los demonios con cientos de titulares de dominio? Reflexioné un día. El sistema no va a permitir que eso pase. Creo que intervendrá y lo detendrá, respondió Lumhof, mi compañero más cercano. Sentí una gran presencia en su vida y, a su vez, sus pensamientos dejaron huella en los míos. Sabíamos que el sistema tenía mecanismos incorporados y que algo frenaría el crecimiento de los titulares de dominios. Pero creo que debería ser posible tener entre 25 y 30 propietarios de dominios. ¿Podemos llegar en 100 años? Pregunté a mis mentes artificiales, y se pusieron a modelar los resultados. Desde nuestra perspectiva, 100 años deberían ser posibles. ¿Por qué no 1000? ¿De verdad quiero gobernar un imperio durante 1000 años? ¿Tú quieres? No es cuestión de necesidad, Aeon. La orden, en su forma actual, es algo bueno para el mundo.
La gente vive mejor, crece sana y tiene buenas vocaciones, incluso si renuncia a una parte considerable de sus libertades y derechos administrativos. El funcionamiento del sistema en los mundos periféricos solo fomenta la creación de estados dictatoriales, generalmente dominados por un solo individuo, seguidos de un violento vacío de poder cuando ese individuo muere, y este ciclo se repite infinitamente. La orden es infinitamente mejor que el ciclo de gobierno y la estructura predeterminados de la mayoría de los mundos. Una vez más pensé que era hora de dormir un rato. Una nota de Spitzer. Estuve enferma la semana pasada. Sigo enferma, pero al menos puedo escribir. 342. El cuarto dios. 342, salto en el tiempo. Año 316. Me eché una siesta y dejé que mi gente se ocupara de los asuntos. Lumooth, que seguía despierto, se encargó de los asuntos en mi nombre. Aún no habíamos localizado a Neira, aunque nos habíamos adentrado cada vez más en los mundos centrales neirianos. Había reliquias divinas de todas las formas y tamaños en todo el mundo central de Neira, y los sumos sacerdotes de Neira parecían tener algún tipo de bendición divina que los convertía en representantes inmortales de su dios. A medida que nos acercábamos al núcleo, la intensidad del mar del vacío que nos presionaba aumentaba, y mis dueños de dominio tuvieron que esforzarse mucho más. El árbol de nodos más cercano para mis dueños de dominio se encontraba en los mundos periféricos de agua, y desde allí, aún faltaban algunos saltos para llegar a los territorios aivanos. Año 317. Recorrimos varios mundos más y nos dimos cuenta de que estábamos en los mundos centrales de Neirán. Estos mundos estaban gestionados por señores supremos descentralizados, muchos de los cuales estaban desconcertados por nuestra búsqueda de su dios. Neira, según sus propias palabras, hacía lo que quería. Ni siquiera los señores supremos pudieron obligar a su dios a aparecer. Pero buscamos y todavía no pudimos encontrar a Neira. Hasta que notamos un mundo inusual dentro del mar vacío, que parecía vibrar con energía divina. Resaltó al acercarnos bastante, como si el mar vacío se arremolinara en una esfera que parecía un remolino negro, y en el centro de esa esfera se extendiera un mundo azul brillante, invisible desde lejos. Curiosos, los tres dueños de dominios llegaron a un mundo sin cuerpo viviente. Un mundo que estaba al revés, en el interior de la esfera. No había nada allí, excepto una tenue luz azul en el centro de la enorme cavidad. Y entonces, un dragón azul apareció para recibirnos. Un invitado lejano, respondió el dragón, y a esa distancia pudimos sentir su divinidad. El azul del mundo ahora tenía una vida vívida, como si estuviera vivo cuando apareció el dragón. Bienvenidos a la cueva azul. Este es mi mundo. ¿Neira? Preguntó Lumooth. Al mismo tiempo, me desperté sobresaltado, sorprendido de encontrarme con un dragón divino. El mundo era azul. El mundo que antes parecía vacío se transformó. Había agua moviéndose a nuestro alrededor, aunque era evidente que no era agua. Al mismo tiempo, también sentimos que la divinidad del dragón se extendía a nuestro alrededor, y ahora estábamos encapsulados en una esfera de gas azul que parecía parte del dragón. Aquí estábamos dentro de su carne, su cuerpo, y este mundo era el dios, y el dios era el mundo. Ah. Me llaman así en la mayoría de los mundos. Puedes llamarme la dragón azul Anayayi Araneisa, pero no es un nombre fácil de recordar. En ese momento sentimos una presión en nuestras mentes, un pulgar en nuestras frentes imaginarias presionando contra nuestra cabeza. Fue una fortuna que nuestros dominios nos protegieran. Entiendo por qué sobrevivieron a un viaje y llegaron hasta mí. Y pensé que podía alejarlos a todos. Sentí su presencia desde mis mundos más remotos, acercándose lentamente a mí. Entonces, ¿por qué me han buscado? Lumooth dio el resumen habitual de nuestro plan. La misma presentación que les dimos a Aiba, Awa y Gaia. El dragón azul escuchó y se encogió de hombros. Un cambio es mejor que nada. Muy bien, aquí tienes. Los demonios mutantes se han vuelto complacientes. Pero primero, juguemos un duelo. ¿Una cerilla? ¿Me pides ayuda? Debes ser digno de ella. El dragón respiró, y de sus fosas nasales emergió una gigantesca masa de agua. Ante nuestros ojos, la masa de agua adquirió densidad, peso y textura, y comenzó a tomar la forma de un dragón. Del agua espesada surgieron escamas, piel, ojos y garras. Este es tu enemigo. Lucha contra él y yo juzgaré si eres digno. Edna sonrió, y entonces, de sus espadas de misión, emergió una espada rojo sangre. Con gusto. Siempre quise usar una espada matadragones. Estella se retorció. Definitivamente no estoy preparada para una batalla contra un dragón.
Edna, sin embargo, ignoró las palabras de Estella y cargó hacia adelante. Su espada matadragones rebosaba de sangre y se estrelló contra las garras del dragón. Las garras azul oscuro del dragón crujieron con el impacto. La dragón azul Neira observaba desde un lado, observando a Estella y a Lumov. Bueno, ustedes dos deberían unirse a la lucha. Ella no va a ganar sola. Lumov frunció el ceño. Los dragones siempre deben involucionar para pelear y demostrar su poder. Somos lo que nuestra gente cree que somos, dijo Neira riendo. Así que sigo el deseo de nuestros seguidores. Mi avatar saltó hacia adelante al activar la forma de avatar. Mis raíces se extendieron desde mi avatar hacia el dragón. Este exhaló una especie de fuego etéreo y fantasmal de color púrpura, que quemó mi muro de enredaderas. Intentó quemarlo, pero el daño fue mínimo. Neira, aún en su forma de dragón, aplaudió. Resistencia al fuego. Sin duda debería haberlo esperado de un árbol que ha sobrevivido tanto tiempo. Las gigantescas enredaderas leñosas se estrellaron contra el cuerpo del dragón, y sentí la dureza de sus poderosas escamas. A diferencia de los reyes demonios, que ahora se sentían débiles, fue extrañamente refrescante sentir algo que se sentía fuerte. Es más, era fuerte de una manera que no me repugnaba. Era una sensación placentera luchar y sentir el poder de un dragón, incluso si nos atacaba. El dragón usó sus garras para cortar las enredaderas. O al menos lo intentó. No fue fácil cortar mis enredaderas, que estaban muy mejoradas y reforzadas, y el dragón tuvo que aplicar bastante fuerza. Mis enredaderas eran resistentes y estaban hechas de hebras entrelazadas de varias enredaderas más pequeñas. Las garras del dragón, incapaces de abrirse paso de un solo golpe, tuvieron que serrucharlas con sus bordes dentados. Tardó un poco en serruchar algunas enredaderas, pero no fue lo suficientemente rápido como para evitar que el resto de mis enredaderas envolvieran al dragón en enredaderas. Entonces, drené el maná de la criatura. Sentí el vigoroso y poderoso maná del dragón inundar el cuerpo de mi avatar, y Lumov gimió. Pero él activó su habilidad y fortaleció su cuerpo y el mío para resistir el maná del dragón. El cuerpo y el maná de un dragón están llenos de vida. En muchos mundos, somos símbolos de una vitalidad increíble. Energía. Vigor. Dijo Neira. Se sentía bastante similar a luchar contra el maná demoníaco. Era más fuerte en ciertos aspectos, pero su textura y sensación eran diferentes. También carecía de la malicia del maná demoníaco. Carecía del deseo de consumir. En cambio, el maná del dragón lo impulsaba porque era un dragón. Su vitalidad le exigía la victoria. La batalla entre nuestros manás parecía tratarse de una comprensión conceptual de la naturaleza del maná. Comprender es controlar. En los primeros tiempos, las primeras guerras fueron entre bestias y demonios. ¿Pero qué eran los árboles sino símbolos de la naturaleza? Al igual que los dragones, los árboles también eran símbolos de vida. Símbolos de crecimiento. El maná del dragón era poderoso, vigoroso, pero al final, no fue demasiado difícil superar la pelea. Un dragón no era más que una parte de la naturaleza. Se proclamaba la cúspide de la vida, pero al final, existía como parte de ella, no por encima de ella. Entonces, mi maná superó el maná del dragón, y luego los absorbimos. Los purificamos y mi avatar creció. Las enredaderas y raíces que envolvían al dragón crecieron con cada gota de maná del dragón transformada. El dragón se agitó. Su cola se estrelló contra el escudo mágico de Edna, y la espada de Edna cortó la cola debilitada. Ya era nivel 250. Las habilidades de mi avatar potenciaron aún más mi capacidad. Aunque no estaba optimizado para luchar contra dragones, en términos de métricas, no estaba por detrás de un dragón. Un dragón no era rival para nuestro poder. La lucha del dragón se debilitó. Drené más maná de la criatura y descubrí que eran sabrosas. Podía oír las voces de los árboles de mi mundo regocijándose ante la increíble vitalidad del maná del dragón. Así que devoré más. Más enredaderas. Las enredaderas se hicieron más grandes, más musculosas y grotescas a medida que se alimentaban de la vitalidad del dragón. Hubo una explosión de vida mientras mis vides se daban un festín. El mundo entero adoraba el maná del dragón, y en ese momento, una parte de mí quería crear mis propios dragones. Criarlos para alimentar al resto de mis árboles. Este deseo se reflejó en la mirada codiciosa del Lumov al dragón caído. Este fue el fin del dragón guerrero de Neira. La vida del poderoso dragón fue drenada por una red de árboles cada vez más hambrienta. En muchos mundos, los árboles comenzaron a florecer, impulsados por la vitalidad del dragón. La cosecha de esta temporada sería excepcional. Neira reflexionó. Veo que no tienes problema en lidiar con un dragón.
No me importaría que tuvieras otro. El maná de un dragón es fantástico, añadió Lumooth, mientras mis vides se alimentaban del maná del dragón en apuros. El dragón azul rió. La risa de un dragón divino era extraña. El mundo mismo parecía de un azul más claro, como si reflejara la alegría de su amo. Ah. Es bueno recordar que muchos en el mundo de los vivos aún anhelan la sangre de dragón. Mis enredaderas atravesaron las escamas del dragón y revelaron la carne que había debajo. La espada matadragones de Edna, fruto de sus numerosas misiones, irradiaba las energías de un paragón marcial de nivel 200. Se estrelló contra las debilitadas escamas del dragón y las destrozó. Luego, su segundo golpe cortó la cabeza del dragón. El resto del cuerpo del dragón perdió la resistencia y mis enredaderas acabaron fácilmente con el resto de la criatura. Estella sonrió al dragón azul divino que observaba. Parece que mi participación es innecesaria. La forma dragónica de Neira esbozó una sonrisa divertida. Parecía absolutamente siniestra, y aún así no sentimos ni un ápice de hostilidad. Bien hecho, mi dragón fue abatido por un caballero, un sacerdote y un árbol. El dragón arrancó una de sus garras y se la dio a Lumooth. La garra parecía tan simple. Una garra de un azul intenso y vívido. En su tamaño real, era tan grande como un hombre, pero en cuanto la palma de Lumooth tocó el objeto, la garra se encogió hasta convertirse en un pequeño brazalete con una sola garra, tan pequeño que cabía en una mano. Garra de Neira. Una garra de la carne dracónica divina manifestada de Neira. Úsala para invocar la forma dracónica divina de Neira. Eso debería ayudarte, si la oscuridad de ese mundo no consume nuestra divinidad. Lumooth sabía que el dragón se refería a la supresión del poder divino por parte del vacío. Estella desarrolló recientemente una teoría según la cual el efecto acumulado de viajar a través del vacío también causaba que el sistema mundial de la fe experimentara una pérdida de poder con la distancia. Puede que fuera bastante minúscula, pero sin duda se acumulaba en distancias suficientemente grandes. Luego, Lumooth habló de la bomba de agua y de la oferta de Aiba de acero nuevo del reino. Neira simplemente se encogió de hombros. No necesito nada de eso. La garra es más que suficiente. ¿Eso es todo? Estella no pudo evitar preguntar. ¿Por qué adoptas formas diferentes en cada mundo? Porque puedo. No hay ninguna razón. ¿Se necesita una razón más allá de mis deseos? Deseo algo, y así es. Todos nos dimos cuenta de que Neira probablemente era del tipo voluble. Hiciste enfadar a una estatua de mármol con el ritual de sangre de tu gente. Lumooth decidió mencionar a la estatua blanca. Pero parece que no tienes nada que ver. Ah, ¿sí? Un alma atrapada en una estatua, que adquiere poder y asciende a los reinos superiores, es toda una historia. Pero yo no tengo nada que ver, aunque la gente de mi fe tiene muchísimas historias sobre ceremonias y rituales de sangre. Al fin y al cabo, muchos, desde tiempos inmemoriales, han intentado ingerir la sangre de un dragón con la esperanza de ser uno de nosotros. Lumooth observó la forma de dragón y se preguntó si Neira había sido un dragón antes. Si me permite, ¿era usted un dragón antes? Ah, olvidé que no es obvio. Neira rió entre dientes y asintió. Sí. Es una forma que prefiero, porque es lo que era, un recuerdo de una época anterior al sistema actual. Pero cuando ascendemos a los dioses de la fe, nuestras formas son las que queramos, y a los humanos les gustan los dioses que se les parecen. ¿Han vivido alguna vez los de tu especie en nuestro mundo? Preguntó Lumooth, mientras recordábamos aquel antiguo recuerdo de un rey dragón. Nuestra memoria ancestral nos trae una época en la que el mundo estaba lleno de dragones. Neira hizo una pausa. La era antigua, un período de guerra entre las bestias y los demonios antiguos. Es una era anterior a nuestro estado actual. Yo no estaba allí todavía, aunque soy descendiente de ellos. Supongo que su mundo es uno de los primeros en escapar del caos si aún recuerda una historia tan antigua. Quizás uno de los primeros 1000. ¿Es eso algo que deberíamos saber? Ah, no es realmente algo importante. Simplemente estos primeros 1000 tienen las historias más largas. Se crean mundos constantemente. Algunos tienen historias cortas, otros más largas. Sin embargo, es más probable encontrar seres antiguos en estos primeros 1000 mundos. Muchos de estos primeros 1000 se dispersaron, y hoy en día no son más que prisiones terrenales para estos seres antiguos. Teníamos más preguntas, pero Neira decidió que ya habíamos tenido suficientes. Te he dado lo que querías. Es hora de que te vayas. Sentimos un fuerte viento divino, y esta vez, realmente nos obligó a salir de su mundo y aterrizamos en uno de sus mundos centrales cercanos. Bueno. Un dios dragón.
Empezaron siendo poderosos y se volvieron aún más poderosos. De hecho, es sorprendente que solo hayamos encontrado uno ahora, replicó Edna. Los mundos más grandes deberían estar llenos de dioses como ese. No me pareció más divino que el resto, así que estoy seguro de que hay contrapartidas, replicó Lumov. Algo que desconocemos. Quizás sea un dilema de personalidad. Un dios que hace lo que quiere no se adapta a la fe y, por lo tanto, sufre de debilidad. Año 318. La estatua blanca se quedó pensativa cuando hablé del descubrimiento de Neira por parte de Lumov y de cómo no le importaban sus costumbres. Maldijo. Maldijo de muchas maneras, y luego, como un filósofo, reflexionó sobre la insignificancia de sus vidas para estos seres. Estos seres no merecen ser dioses. Desafortunadamente, al sistema no le importa. Solo le importa que se les adore como uno solo, y por lo tanto, son dioses, respondí. La estatua blanca se acomodó y adoptó una pose pensativa. Era como si se hubiera tallado en mármol macizo la recreación realista de un hombre pensante. Tras una larga reflexión, declaró: entrégame esta carta. Eso es todo lo que quiero decirle a esa existencia repugnante que se proclama Dios. La estatua blanca entregó una carta envuelta en un sobre blanco, similar al mármol. Era una especie de contenedor de vidrio que guardaba el contenido a salvo. ¿Nos causará problemas? Pregunté, curioso por su contenido. Nunca se está seguro, suspiró la estatua blanca. Pero la carta no es más que un resumen de mi intensa frustración por la insensibilidad de Neira y mi rabia por haber sido abandonada tan lejos. Pensaba que la noción de dioses carecía de moralidad. Los dioses no tenían por qué ser morales. Solo requerían adoración, y esta podía lograrse con miedo. Un miedo suficiente podía manifestarse en una profunda creencia. Conmoción. Asombro. La moral era una consecuencia de un Dios justo, pero no un requisito. La estatua blanca, en el fondo, todavía deseaba que los dioses tuvieran moral. Quizás lo habrían hecho si hubieran sido como Aiba o Awa. Pero estos dioses con tales valores probablemente nunca crearían las circunstancias que darían origen a un individuo como la estatua blanca. Parece que estoy condenada a un nacimiento problemático, si lo dices así, suspiró la estatua blanca. Pensar que soy una creación de la ignorancia y las falsas creencias de los seguidores de Neira, e incluso cuando soy creada, no les importamos. De todos los dioses que he visto hasta ahora, solo puedo decir que no les importa. Las vidas individuales tienen muy poco valor. La única razón por la que me han dado algún valor es por mis niveles y mi capacidad para moverme a lugares a los que ellos no pueden llegar. La estatua blanca se sentó y pensó. Ya no importaba. Cualquier forma de lucha que emprenda contra tal existencia carece de sentido, ¿no? Tal como estás ahora, sí. Pero no veo así la lucha contra los demonios. La vida se extiende. La vida prospera cuando estas criaturas destructivas son purgadas. Año 319. A Neira no parecía importarle mucho que visitáramos sus mundos centrales. A diferencia de Awa, Aiba o Gaia, quienes protegían con firmeza sus mundos centrales e intentaban minimizar nuestra presencia, Neira nos dio vía libre. Es demasiado orgulloso, dijo Edna. Cree que quienes creen, creerán. Los mundos centrales de Neira tenían algunas similitudes con cómo Aiba o Awa describían sus mundos centrales. Los mundos interiores de Neira eran reinos enormes. Visitamos un reino con 30 planetas separados, todos enormes y, de alguna manera, poblados por miles de millones de personas. Cada uno de estos 30 tenía un único señor supremo designado por Neira, cuyo objetivo era simple. Grandes poblaciones, gran fe, una profunda creencia en Neira, en cualquier forma. Todo lo demás quedaba en manos de los respectivos señores supremos. Los señores supremos eran como mini Neira. Muchos adoptaban diferentes formas. Algunos adoraban a Neira en forma humana, otros como ángeles, otros como dragones y otros como otros monstruos. Estos no eran mundos pacíficos, aunque parecía haber reglas que alentaban a perdonar vidas, y las creencias neiranas en estos mundos eran muy importantes para tener hijos. Según Awa y Aiba, había alguna diferencia en la fe producida por un individuo de alto nivel, pero era infinitamente mejor tener 100 creyentes de bajo nivel que un creyente de alto nivel. Por lo tanto, se produjo un boom demográfico. Aún así, notamos que las diversas sociedades se sentían extrañamente como si estuvieran criando ganado en una granja del tamaño de un planeta. Claro, se alimentaban y vivían decentemente, pero en la mayoría de ellas existían políticas manifiestas de cría y lavado de cerebro. Fue una constatación incómoda el que estas poblaciones tuvieran que vivir lo suficiente para producir fe.
Sospechamos que los mundos centrales de Agua y Aiba también practicaban algo similar. A continuación, llegamos a Anillos Solares Sexto. El último de los anillos solares que nos quedaba por explorar, y nos preguntamos si un dios había reclamado estos mundos. Capítulo 343. Interludio, la flota de protección fronteriza. El teatro de operaciones de la Orden se expandió significativamente en la última década, y Novorosk se encontró en los límites de la influencia de la Orden. Agua, Aiba y Neira tenían mundos periféricos, y aunque Aeon no quería reclamarlos por completo, había fuerzas dentro de la Orden que buscaban y exigían que la fuerza de la Orden se desplegara para ayudar a estos mundos periféricos. Entonces, de alguna manera, lo que eran solo un puñado de mundos ahora se expandieron a casi 100 mundos. Los poseedores de dominios podían dividirse en dos grandes grupos de pensamiento. La facción conservadora, partidaria de conservar las fuerzas, y la facción más expansionista, partidaria de ayudar donde podamos, y ambas tenían razones legítimas. En particular, la facción conservadora había notado las limitadas líneas de suministro de la Orden. Los mundos periféricos de Aiban sumaban casi 35, y aunque los tres semidioses podían lidiar con relativa facilidad con los reyes demonios, alguien aún tenía que hacer la verdadera tarea de eliminar al resto de los demonios. No ayudó el hecho de que hubiera muchas grietas demoníacas activas que arrojaron nuevos demonios a estos mundos periféricos. El gran patriarca Lumooth lo describió como una limpieza de rutina y, como indica el nombre, las tareas de rutina recaían sobre el aparato cada vez más sobrecargado de la Orden. Novorosk, líder de guerra nivel 110, miró a su escuadrón de 20 en la bahía de despliegue del enorme Ganteetor Beetle Carrier volador, el Ganteetor One. La Orden descubrió rápidamente que tener titanes como Ganteetor en los mundos periféricos era extremadamente útil. Las limitaciones de Aeon en cuanto a nodos y clones implicaban que la Orden necesitaba otras formas de proyectar influencia y de garantizar que sus agentes tuvieran un lugar seguro y estable desde el que operar. Un lugar donde los agentes de la Orden, agotados por su trabajo y sus misiones, pudieran descansar y recuperarse. Ya había fuerzas dentro del grupo solicitando a Aeon la convocación de más variantes de Ganteetor y Treerion como bases remotas en estos mundos periféricos. Novorosk echó un vistazo a la baraja que tenía en la mano. Contenía las notas y los objetivos de la misión. El portaescarabajo se sacudió momentáneamente. Turbulencia. El clima en el mundo periférico a Iván de Pálava II era desagradable. Las tormentas eran frecuentes allí. Había 7 elfos landasiáticos, ninguno de su pueblo natal, pero eran lo suficientemente familiares como para comprender y respetar instintivamente la posición de Novorosk. Había otro grupo de 6 magos magisarianos, y eran un grupo más difícil. Parecían tener una opinión extraordinariamente alta de sí mismos, incluso a pesar de estar apenas en la mitad del nivel 60. Los restantes eran dragoncillos del mundo de Gigantadragón. Las 3 razas se agrupaban frecuentemente debido a sus necesidades dietéticas compatibles. Solo necesitaban un tipo de raciones de campo para las 3 especies, y cada una contaba además con habilidades complementarias. Los dragoncillos eran los brutos, con fuerza y poder propios de los dragoncillos. Eran increíbles en el combate cuerpo a cuerpo. Los magisarianos eran los magos y proporcionaban apoyo, mientras que los elfos landasianos servían a los generalistas y sanadores. Novorosk les había informado 2 horas antes, pero no había forma de saber si realmente habían entendido todo. ¿Están listos para el despliegue, líder de guerra? La voz del almirante de la Orden resonó en la cabeza de Novorosk. Sí. Estamos listos en 3. Abróchense los cinturones. Entrega en 15 minutos. El ataque a la colmena comenzará en 2 horas estándar. La Orden también descubrió que, como todos los demás titanes, el portaescarabajos podía modificarse con mejoras. Al igual que Treerion se mejoraba con armas y equipo, los compartimentos de almacenamiento del gigantesco portaescarabajos podían sustituirse por viviendas, centros de mando, servicios y hangares para tipos de escarabajos más específicos. Como naves de desembarco para escarabajos voladores. Estos escarabajos de desembarco eran variantes de los gigantescos escarabajos de camión, capaces de volar y extremadamente resistentes. Lamentablemente, no eran muy rápidos, pero eso no solía importar. Cada escarabajo de desembarco llevaba alrededor de 15 en su espalda, por lo que tenían 2 escarabajos en su grupo. De acuerdo, repitió Novorosk. El almirante Nulben dio la orden de ir. Tenemos que destruir una colmena. Vicecapitán Murien, usted tomará el escarabajo 2.
El vicecapitán Murien, un guerrero de furia de nivel 78 y dragoncillo reclutado en Gigantadragón hace unos 20 años, asintió. De acuerdo. Entremos. Novorosk aún notaba cómo el resto de los dragoncitos fruncían el ceño levemente. La operación requería un asalto a las diversas entradas de la colmena demoníaca, y a los dragoncitos no les gustaban las cuevas. Era una extraña ironía, pues a los dragones les encantaban las cuevas, y sin embargo, los dragoncitos, supuestamente descendientes de dragones, les temían. Existían teorías de que los dragoncitos fueron creados como sirvientes de los dragones, y que, por lo tanto, las cuevas solo les recordaban su pasado de esclavitud. Pero era historia antigua y nadie sabía realmente por qué se sentían incómodos en las cuevas. Bahías de desembarco abiertas. Una voz les habló en la cabeza. Probablemente provenía del titán, el Ganteetor 1. Las paredes orgánicas, semejantes a escarabajos, se abrieron hacia afuera, y ahora todos podían oír las furiosas tormentas del exterior. El cielo era de un morado oscuro, característico del Pálava II, y los densos rayos que se veían eran de un verde intenso. Novorosk sintió la lluvia furiosa en la cara. Sabía diferente a la lluvia de Landas, y la odiaba. Aún no entendía por qué la lluvia sabía diferente. Las alas interiores semitransparentes del escarabajo de la nave de desembarco se cerraron, y ahora podían ver la tierra abajo. Una enorme montaña rocosa que también albergaba una colmena demoníaca. Una colmena demoníaca llena de una variante subterránea de demonio, y específicamente, se les dijo que tuvieran cuidado con los 100 pies demoníacos. Internamente, se discutía por qué la Orden no bombardeaba con armas nucleares todas las colmenas demoníacas desde la órbita. Sería más rápido, y la Orden sin duda era capaz de hacerlo. Pero la Orden quería fuerza en sus operativos, y por lo tanto, era mejor tomar medidas difíciles como enviar guerreros a una colmena de demonios. Riesgos calculados. Novorosk no lo cuestionó. Sabía que su escuadrón no estaría listo para un reto más duro sin este tipo de experiencia. Capitán Novorosk, si las cosas no van bien. Novorosk sabía y podía recitar la declaración de memoria. El almirante Nulben de Ganteetor no la repetía siempre. Hay 10 niveles y 125 de guardia, listos para intervenir si ocurre algo malo, así que no duden en pedir ayuda. Lo decían siempre. Los reclutas, por supuesto, no lo sabían. No querían incentivar riesgos innecesarios, aunque la mayoría eran lo suficientemente inteligentes como para comprender que la ayuda estaba cerca. Los idiotas que asumieron riesgos innecesarios serían identificados y reprendidos por separado. Vámonos. La voz de Ganteetor primero resonó en todas sus cabezas, y las enormes alas de los escarabajos de la nave de desembarco comenzaron a batir. Novorosk encontró el zumbido de las alas del escarabajo de desembarco increíblemente espeluznante, especialmente cuando había alrededor de 50 de ellos saliendo de Ganteetor 1 al mismo tiempo. Novorosk cerró los ojos. Había unas 10 operaciones similares en Pálava II, aunque Pálava I no era un mundo de la Orden ni lo sería. Aquí no había nodos eónicos. Ninguna base de operaciones. Solo contaban con Ganteetor I como base remota, y el movimiento de Ganteetor 1 requería la presencia del patriarca Lumooth o de cualquiera de los archimagos del vacío. Las rocas son de un morado grisáceo, comentó Lurusk, un elfo explorador landasiano sentado a su lado. Si tenemos tiempo, me llevaré algunas a casa. A mis hijos les encantaría. Novorosk asintió. Todos eran padres, incluso el propio Novorosk fue indirectamente convencido de tener hijos para apoyar el programa de repoblación landasiano. Landas perdió tanta población élfica que todos tuvieron que tener hijos, así que Novorosk tuvo 5 hijos en las últimas 4 décadas y aún se le animaba a tener más. Recuerda investigarlo antes de devolverlo. Lo tengo, comandante. Las 2 naves de desembarco escarabajo no aterrizaron. Simplemente flotaron a pocos metros del suelo, y todos saltaron. Novorosk percibía el hedor nauseabundo de los demonios muertos. El lugar a su alrededor ya había sido atacado por otro escuadrón unas horas antes para dar paso al equipo de desembarco. El equipo de superficie solía ser de menor nivel, ya que no tenía que luchar en entornos subterráneos de mayor riesgo. Miró hacia arriba, y en las nubes de tormenta, Ganteetor no era como una sombra gigantesca que ocultaba la mitad del cielo. Los 20 se movieron rápidamente y exploraron la entrada de la cueva objetivo. La colmena demoníaca constaba de 10 entradas a cuevas diferentes, y algunas entradas más grandes contaban con 5 escuadrones desplegados. A Novorosk se le asignó una de las entradas más pequeñas. ¿Viste a algún nativo? Novorosk miró por su catalejo. Nada, repitió Murien.
Me sorprendería que hubiera algún humanoides nativos cerca. Nunca se sabe cuando un idiota piensa que atacar una colmena demoníaca es buena idea, replicó Novorosk. ¿Eso no nos convierte en idiotas, líder de guerra? Bromeó Murien a través de su red de comunicaciones compartida. Novorosk juró que podía imaginar su rostro sonriente y engreído. Le habría dado un puñetazo si hubiera estado a su lado. Supongo que sí. Novorosk rió, pero su ataque no fue del todo estúpido. Somos los idiotas matademonios autorizados oficialmente. Están desperdiciando mensaje hablando tonterías. Un mago magisario los interrumpió rápidamente. El maná de estos anillos de comunicación se acabará si hablan demasiado. Entendido, mago Malsa. De acuerdo. Esperamos la señal de Nulben y comencemos. Murien añadió. Espera. Tengo una pregunta. ¿Crees que nuestro verdadero trabajo es eliminar a los 100 pies gigantes para que Ganteetor pueda encargarse de ellos? ¿Crees eso? Preguntó otro agente. O sea, juro que vi insignias de élite Valtorn en los uniformes de algunos soldados por el comedor. ¿Qué otra cosa podría ser? Novorosk decidió zanjar la conversación. No creía que Nulben le mintiera, pero lo cierto era que la información sobre mundos como Pálava II podía ser bastante deficiente, simplemente porque el número de agentes de inteligencia que estudiaban los detalles era muchísimo menor. Si es así, estamos en un lío más grande, así que prepárense. Guarden silencio y esperen la señal. Podía sentir la tormenta sobre sus cabezas, y los relámpagos verdes parecían no detenerse jamás. Había demonios dentro de esos túneles, y podía presentirlos. El agudo oído del elfo podía captar el rugido de los pies del 100 pies demoníaco y el chirrido de las extremidades del gusano. Todos estaban equipados adecuadamente para lidiar con los gusanos. Una vez escuchó que los de nivel 100 podían destruir una colmena entera sin ayuda de nadie, aunque a menudo enfrentaban un desafío adicional si había campeones demoníacos presentes. Ataquen. La orden vino directamente de Ganteetor 1, y Novorosk señaló el túnel. Novorosk lideró la carga, su cuerpo se desdibujó al activarse sus habilidades. Los túneles estaban llenos de demonios, y sus espadas los atravesaban como si fueran de mantequilla. Los demonios típicos no eran rival para su fuerza, y sus compañeros lo seguían de cerca. Abrieron un camino hacia la cueva y dejaron un rastro de masacre, con cientos de demonios muriendo. Miles al entrar en las cavernas más grandes, llenas de demonios. En las profundidades de la tierra encontraron lo que buscaban. Una enorme piscina de desove protegida por 2 100 pies demoníacos gigantes. Me dijeron que eran bastante convencionales. Al parecer, la casa del árbol los afrontó en la historia eónica temprana, comentó Murien. ¿De verdad es hora de una lección de historia, Murien? Replicó la maga Malsa. Los dragoncitos lo estaban haciendo de maravilla, porque una vez que las cuevas se convirtieron en cavernas gigantescas, encontraron su ritmo y usaron su tremenda fuerza con gran ventaja. Sus poderosas garras eran un contrapeso natural a los duros caparazones quitinosos de los bichos demoníacos. Vamos bien. Dijo Murien. Y los demás partidos también están convergiendo hacia el centro. Todas las cuevas finalmente llegaron a la enorme caverna interior, y ahora, los demonios enfrentaban un asedio por todos lados, y los agentes de la orden atacaban desde cada entrada. La caverna se estremeció cuando 2 gigantescos 100 pies demoníacos emergieron de los estanques de desove. Aún había insectos y gusanos demoníacos más pequeños adheridos a los 100 pies gigantes, del tamaño de un edificio, como si aún intentaran reproducirse. ¿Y bien? Dijo el mago Malsa. ¿Vas a luchar? Déjalo en manos de los capitanes, dijo Murien. Novorosk negó con la cabeza. Al contrario, tengo órdenes específicas de no enfrentarme a los 100 pies. En cambio, Murien, se supone que debes hacerlo. Tú y Jovan, del equipo G cada uno tomará uno. El dragoncito parpadeó. Soy nivel 78. Exactamente. Según las estadísticas de la orden, el nivel 78 es perfecto para enfrentarse a un campeón demoníaco con tu nivel de atuendo. Tras tu última ganancia de experiencia, la orden ha determinado que estás listo. Novorosk sonrió. Era un procedimiento bastante habitual para ganar nivel en la orden introducir lo que llamaban actualizaciones a mitad de misión. Los datos históricos apuntaban a una mayor ganancia de experiencia y mayores posibilidades de subir de nivel. No te preocupes. Me aseguraré de que nada los interrumpa. No estaba bien. Lo haré. Murien encontró rápidamente una oportunidad para prepararse para una pelea con el 100 pies gigante. Miró a lo lejos y vio a Jovan también preparándose para la batalla. Novorosk sonrió.
Adelante. He matado a bastantes campeones. Ya es hora de que otros lo hagan. La batalla fue realmente furiosa, y Novorosk vio como el dragoncito tuvo que usar todas sus habilidades para ganar. Armas. Habilidades. Garras. El campeón demonio era un rito de iniciación para cada vicecapitán, y tal vez, Murien simplemente no pensó que su turno llegaría tan pronto. Novorosk, por otro lado, protegió a los magos magisarianos mientras estos convertían en polvo los estanques de desove y también mientras un grupo diferente de enanos de Darkguard reforzaba las paredes cavernosas. ¿Cuál es el comando aquí? Pronto un comandante enano de Darkguard se acercó a Novorosk. La orden pretende convertir estas instalaciones en un búnker subterráneo temporal y un posible lugar de reclutamiento para los humanoides nativos locales. ¿En serio? Preguntó Novorosk. Le informaron que algunos escuadrones de Darkguardianos participaban en las misiones de limpieza de la colmena, pero desconocía los detalles exactos. Un futuro muy lejano, pero necesitamos preparar los sitios para esa eventualidad. Estas cavernas gigantescas son perfectas para los habitantes de Darkguard y podrían ser un lugar de reasentamiento útil para los enanos que rescatemos de los otros mundos enanos. En nuestro mundo, construíamos ciudades enteras en lugares como este. Ajá. Novorosk asintió y recordó una vez más que la Orden solía hacer planes con años y siglos de antigüedad. Por eso no querían que la bombardeáramos desde arriba. El Darkguardiano sonrió al ver que su atención se centraba en la batalla en el centro de la caverna. Murien y Jovan luchaban contra el Cien Pies demoníaco. Y los Cien Pies caen. Murien y Jovan ganaron como se esperaba, y aunque estaban exhaustos y lesionados, lo más probable es que ganaran un nivel o dos. Bueno. Limpiemos el resto de las colmenas. Las naves de desembarco de escarabajos traerán un grupo de ingenieros enanos y algunos reasentados en cuanto demos el visto bueno. Los comedores de Ganteetor no eran una larga extensión que recorría la columna vertebral del gigantesco portanaves volador. Era un espacio eficientemente utilizado, con armarios de almacenamiento en la parte superior y el suministro de armas oculto en las escamas extraíbles del escarabajo en el suelo. Era inevitable, ya que Ganteetor no albergaba a unos 1300 agentes. A cambio, la capacidad de los escarabajos voladores se redujo significativamente, de 8000 a tan solo 3000. En la práctica, solo había unos 1000, ya que las ranuras restantes se utilizaban para las variantes más pesadas, como los escarabajos de desembarco y muchos otros utilitarios. Había escarabajos de combate más pesados, desplegados como combatientes terrestres, que necesitaban su propio espacio. Novorosk brindó por Murien. Bueno, felicidades por tu primer campeón demoníaco. Pronto te cansarás de matarlos, entonces tendrás que graduarte y participar en las competiciones de mayor nivel. No hubo muertos en toda la operación, y era un objetivo que el almirante Nulben buscaba mantener. Planeo recomendar a algunos de sus miembros a otro equipo, dijo Nulben mientras revisaba los informes que tenía delante. ¿Tan pronto? No muy pronto. Después de esta operación. Una vez que limpiemos las colmenas demoníacas restantes de Pálava II, tendremos 2 semanas para regresar a Landas y reabastecernos, y luego tendremos que teletransportarnos al frente neirano. Novorosk parpadeó. Las líneas del frente neiranas estaban aún más lejos de sus líneas de suministro. Sé lo que están pensando, y la central ya está planeando el despliegue de un nodo. Ahora que el nodo de aterrizaje de la expedición en Dwinspace ha sido retirado y reemplazado por un clon, Aeon tiene un espacio de nodo disponible para la frontera neirana. Nos reubicarán y seremos una parte clave de la protección de esa frontera. Con los dueños de los dominios ocupados con objetivos de mayor valor, todo lo demás recaía ahora en los grupos de escarabajos errantes. El elfo landasiano estaba pensativo cuando el almirante dio más detalles. No seremos solo nosotros. He oído de la orden que pretenden establecer al menos 3 fuerzas de batalla remotas centradas en Ganteetor, aunque oigo que piden otras 3 bases remotas clase Itreerion en mundos atacados con mayor frecuencia. Estos titanes serán el núcleo de la lanza de la orden en estos mundos lejanos. Así que descansa. Anunciaré todos los detalles una vez que el resto de las flotas de titanes estén realmente en servicio. Novorosk asintió. Habría muchas décadas más de misiones de paz por delante. Una nota de Spitzer. Gracias por leer. 344. Titanes sin uso durante mucho tiempo. Año 320. A medida que más reclutas de la Orden ascendían en poder y nivel, los desafíos válidos y significativos que podía ofrecer se reducían. Los mundos periféricos no eran muy peligrosos para los de nivel 100 en general.
Podían lidiar con casi todas las amenazas, excepto los reyes demonios y, quizás, los dueños de dominios hostiles. Aquellos que tienen al menos nivel 150, como los poseedores de dominios, podrían enfrentarse a los reyes demonios con muy poco riesgo aparte del tiempo, pero para aquellos por debajo de ese nivel, enfrentar a cada rey demonio era una propuesta riesgosa y potencialmente mortal, incluso con la presencia de héroes y otros poseedores de dominios. Esto significaba que había una brecha incómoda en la dificultad y la ganancia de experiencia entre el nivel 100 y el nivel 150. En ese rango, los campeones demoníacos no eran un gran desafío, pero aún estaban muy lejos de la fuerza de los reyes demonios. Dentro de la Orden, aquí fue donde muchos agentes de la Orden se estancaron. Internamente, nos referimos a esto como la meseta de nivel 100 a 150. Era perfectamente posible usar mis frutas de nivel anterior para subirlas al nivel 125, pero nuestras propias estadísticas indicaron rápidamente que esta subida de nivel gratuita no era gratuita. Tenían un coste, y curiosamente, quienes consiguieron las semillas de nivel solo superaron la ventaja por unos pocos años. Ponerse a trabajar y afrontar retos realistas y valiosos tenía un verdadero significado. Un verdadero propósito. Subir de nivel era un atajo, pero al igual que mi propia habilidad de dominio para subir a alguien al nivel 60 al instante, se trataba de tener las herramientas, pero no la habilidad para usarlas. Había una deuda de habilidad que los agentes de la Orden debían saldar. La Orden necesitaba pues verdaderos desafíos. Aplastar a demonios relativamente débiles en mundos periféricos, incluso al enfrentarse a cantidades masivas, no fue un gran desafío, sino más bien una tarea. Podía enviar 5 de nivel 100 a un mundo plagado de demonios y, claro, subían de nivel, pero no les ayudaba a perfeccionar las habilidades necesarias para luchar contra cosas como los reyes demonios. Un rey demonio no estaba en la misma clase que los demonios normales y luchar contra 1000 o 1.000.000 de demonios no preparaba a nadie para enfrentarse a un rey demonio. Muchos agentes necesitaban enfrentarse a amenazas de un nivel adecuado. Algo desafiante que se ajustara a sus fortalezas. La idea entonces comenzó a girar hacia donde todo solía empezar. Mazmorras. Había pospuesto la decisión durante un tiempo, pero ahora era el momento de aprovecharla. El titán de la mazmorra. Rápidamente invoqué a Patrick y a mis mentes artificiales para que crearan mundos donde pudiera usarlo con seguridad. Idealmente, un mundo poco habitado, y como tenía 3 ranuras para clones, pretendía que el clon sirviera de protección por si estos titanes engendraban criaturas que el resto no pudiéramos controlar. The Outworld fue uno de los pioneros. Un mundo ahora despojado de sus demonios y sin hogar. Liberamos al mundo de los demonios que ya lo habitaban, pero aún no había completado las últimas piezas necesarias para convertirlo en un mundo demoníaco. Las energías de The Outworld y las líneas ley mágicas estaban, como resultado de la intromisión demoníaca, bastante concentradas. Con el tiempo, estas líneas místicas se extenderían y tomarían nuevos caminos por todo el mundo, pero ahora mismo, eran los mejores lugares para colocar un titán de la mazmorra. Habíamos decidido que este era el mejor sitio. Incluso si la mazmorra se descontrolara y engendrara poderosos monstruos que escaparan, no habría personas vivas que destruir. En The Outworld solo quedaban plantas, vegetación y, últimamente, monstruos. Este era el mundo de mazmorras perfecto. Lumos sostuvo mi semilla clonada en los bordes de una masa arremolinada de energía mágica. El maná de The Outworld, inmaculado por los demonios, fluyó a la superficie. De acuerdo, dijo Lumos, y dejó la semilla en el suelo. Era del tamaño de un saco lleno de grano. Es más grande de lo que recordaba. Tampoco estaba seguro de por qué. Sentí una conexión cuando una parte de mí emergió de esa semilla y atravesó el resto del mundo. En ese momento, tenía la capacidad de soportar un total de 14 titanes. 3 de ellos provenían de las armaduras de titán de los héroes fallecidos, mientras que otros 11 provenían de la sustitución de titán, donde tenía un titán por cada cuerpo clon que poseía. Se desplegaron 7 clones. Mi cuerpo original entre Home, Branchworld, Tree Worlds, Comet World, Lava World, Tropics World y mi despliegue más reciente en Dwinspace. Quedaron 4 cuerpos clonados, y mis viejos pensamientos eran mantenerlos en reserva. Pero 4 eran demasiados. Solo necesitaba 1 o 2. Así, las raíces de mi octavo árbol principal se extendieron por el suelo y alcanzaron las profundidades del mundo muerto. Brotaron de la semilla, y tanto las raíces como las enredaderas se clavaron en las paredes y el suelo que nos rodeaba. Se movieron con rapidez, y sentí que las raíces se acercaban rápidamente al núcleo del mundo muerto.
Así fue como sentí que se formaba una conexión con la voluntad del mundo. Clon desplegado en The World. Ahora puedes recibir las almas de aquellos de The World y también los fragmentos de alma de los héroes de The World. Tampoco era apropiado llamarlo mundo muerto, porque ahora podía vislumbrar la historia del mundo. Alguna vez tuvo una próspera población de humanos comunes que vivían por todo el mundo. Por desgracia, llegaron los demonios y todos murieron. Mi clon ayudó al mundo a recuperarse y, a cambio, pude guiar sutilmente las líneas mágicas del mundo hacia donde quería. Esto habría sido mucho más difícil sin la cooperación de la voluntad del mundo. Mi clon creció de la noche a la mañana y me convertí en el organismo más grande del futuro mundo de las mazmorras. Un árbol imponente, más grande que montañas, que se extendía hasta el cielo. Mis raíces remodelaron el suelo alrededor de mi cuerpo y transformaron el suelo, antes plano, en un enorme valle donde era mucho más fácil acceder a las líneas místicas mágicas. Mis raíces se extendieron por el recién renombrado mundo de las mazmorras y siguieron las líneas místicas hasta donde eran más fuertes. Después, mis raíces crecieron a lo largo y alrededor de esos centros de poder, y amplificaron las energías mágicas con todo lo que teníamos. Después de un mes, identifiqué dos zonas fuertes donde la magia era más intensa y activé mi habilidad de titán, que llevaba mucho tiempo inactiva. En el centro, donde las líneas místicas eran más fuertes, apareció una gigantesca puerta de madera. Distorsionó el mundo a su alrededor, una habilidad espacial común en las mazmorras que había creado hasta entonces. Este fue mi 10º titán, y he usado mis titanes para varios usos más pasivos a lo largo del tiempo. Usé 3 de mis ranuras de titán para apoyar a las masas de tallo aeónico capturadas, y una ranura de titán para apoyar a Ali, campeona infestadora aeónica convertida. También tenía a Itreerion, mi caminante demoníaco, Ganteetor. Mi portador de escarabajos voladores, Patrek. Mi primer gran árbol mental. Y su gran árbol mental asistente, Patrek II. También usé una de las ranuras de Marco Titán para ayudar a crear Liduot con Losan. Tomó la forma de una puerta. La gran mazmorra de nivelación, nivel 120. Era de mayor nivel que las anteriores, tanto por mis habilidades de mayor nivel como por las líneas ley mágicas añadidas. La puerta comenzó a irradiar un denso miasma mágico que se extendió al mundo circundante. Monstruos empezaron a emerger de este miasma casi de inmediato, aunque curiosamente, todos parecían estar en un sueño. Deambulaban por el miasma y sus alrededores sin hacer nada más. Bueno, dijo Lumooth, observándolo desde lejos. Lo intentaré primero. La puerta de la mazmorra se arremolinó cuando mi avatar se acercó y entonces escuchamos un anuncio en nuestras mentes. La mazmorra aún no ha terminado de crear monstruos. Actualmente no se permite la entrada. Resultó que crear un monstruo de alto nivel no era nada fácil, y esperamos aproximadamente 2 semanas antes de que se le permitiera la entrada a Lumooth. Supe casi instintivamente al entrar que la disposición de esta mazmorra titánica cambiaba constantemente y que las paredes estaban hechas de un material mágico excepcional. La mazmorra distorsionaba el espacio, de modo que la puerta conducía a algo más parecido a una dimensión de bolsillo donde se generaban todos los monstruos. Caminábamos y sentíamos los sentidos entumecidos por una especie de neblina. Toda la zona parecía estar cubierta por una gruesa capa de aceite que impedía que nuestros sentidos se desviaran demasiado. Vimos una criatura, un hombre lobo gigante descansando en el centro del cavernoso salón vacío, y admiramos la cantidad de distorsión espacial que permitía que tal espacio existiera. Una mazmorra era como mi escondite secreto, pero adornada hasta el extremo. Entonces, ese hombre lobo gigante atacó con garras brillantes. Oh. Lumooth lo esquivó y luego le devolvió el puñetazo. El hombre lobo, para nuestra sorpresa, cambió de forma en ese instante y esquivó nuestro puño. Pero aún así sufrió retroceso, y la potencia del puñetazo de mi avatar hizo que el hombre lobo transformado saliera volando hacia atrás. El hombre lobo de nivel 100 aguanta bien los golpes. El hombre lobo desapareció ante nuestros ojos como si tuviera alguna habilidad. Al reaparecer, se estrelló contra un muro de corteza, y esta vez, quedó aplastado. Murió. Pero no aguanta que lo aplasten. Mi avatar parecía divertido mientras el monstruo de la mazmorra perecía. Había muchos más monstruos en las cámaras restantes, pero era evidente que Lumooth era el verdadero monstruo de la mazmorra. Lumooth era demasiado poderoso para esta mazmorra, así que nada allí representaba un desafío. Su aura era el peso de lo divino, e incluso los monstruos podían notar la diferencia.
Las siguientes criaturas estaban tan petrificadas por su presencia que podía caminar junto a ellas, mirarlas a los ojos dondequiera que estuvieran, y luego pasar de largo. La caverna de la mazmorra finalmente conducía a la sala del jefe, donde se alzaba una criatura más grande, de nivel 140. Era una gigantesca araña dorada, rodeada por un ejército de arañas doradas más pequeñas, todas de nivel 100 aproximadamente. Estas criaturas podían destruir reinos enteros con su increíble velocidad y resistencia. Bueno, supongo que apruebo esta mazmorra, dijo Lumooth mientras su aura hacía que las enormes patas de la araña se enroscaran, y ésta se escabulló hacia atrás intentando esconderse. La enorme sala del jefe nunca le pareció tan pequeña al jefe araña, pues la araña más grande lanzó a las arañas más pequeñas contra Lumooth como si fueran sacrificios. Las arañas más pequeñas no eran insensatas. Tenían miedo, y Lumooth lo notaba por la tensión en sus cuerpos. Todas estaban preparadas para atacar, incluso al aterrizar. De mi avatar emergieron enredaderas, y en un instante todo murió, incluyendo a la gigantesca araña jefa. Las enredaderas de Lumooth succionaron los jugos de la gigantesca araña dorada, dejándola en nada más que una cáscara. Se desmoronó y de su cuerpo emergió un cofre dorado. Las mazmorras son tan extrañas, suspiró Lumooth. ¿Crees que existe un dios de las mazmorras? Casi siempre los jefes consumían o se tragaban un cofre. Era fascinante pensar en los orígenes de los jefes. Si el mundo hubiera sido un ecosistema adecuado, estos jefes habrían alcanzado su nivel de fuerza consumiendo a muchos otros monstruos menores, y estos a su vez habrían consumido a muchos otros. Así, estos jefes habrían acumulado los recursos y la energía de muchos otros seres en una cadena de consumo. Es un estándar del sistema. Las mazmorras son parte integral de los mecanismos que permiten la existencia de los aventureros como clase, y también alimentan a los héroes. Para que los héroes existan, deben tener mazmorras. Ese es el problema, dijo Lumooth. ¿Primero vienen los héroes o las mazmorras? Mazmorras, claro. ¿Cómo no ser más obvio? Los héroes son creaciones artificiales. Supuse que las mazmorras eran simplemente evoluciones naturales de las colmenas de monstruos. ¿De verdad? ¿O, como clase, evolucionaron de algo más? Quizás los héroes sean solo una versión modificada de los campeones, replicó Lumooth. El nivel 150 es una línea donde los individuos se definen como campeones. Dentro había un hermoso conjunto de armas. Dagas de parada plateadas, hechas de una rara mezcla de materiales. Un arma de mano ideal para alguien de nivel 110 a 130, una vez limpia y mantenida adecuadamente. Tras un breve examen, se descubrió que también estaba equipada con una serie de efectos protectores que podían ser activados por personas de una clase adecuada. Vaya, vaya. Lumooth cogió uno y lo miró como si fuera algo antiguo. Parecía antiguo, pero todos sabemos que fue creado. Era inquietante saber que aquello con lo que lidiábamos no existía meses atrás. A veces me pregunto si estas cosas desaparecerán cuando llegue su hora. Parecen irreales. Podía sentir las emociones de Lumooth. El arma tenía peso y estructura. Era real en todos los sentidos, pero ambos sabíamos que habían sido sacados del vacío, si esa era la forma de describirlo. Era la misma sensación incómoda en nuestros corazones. Una sensación que experimentamos al encontrarnos e interactuar con Shurubome. Para quienes sabíamos que estas cosas no existían antes, era realmente difícil discernir qué era real y qué no. Estas cosas, que surgían de la nada, atentaban contra nuestra memoria, pues contradecían lo que sabíamos de la historia de un lugar. Este tipo de contradicciones probablemente pasarían desapercibidas para la mayoría de quienes no incursionaron en los niveles de poder en los que estábamos. Para quienes no eran titulares de dominios, era difícil comprender hasta qué punto nuestra realidad era tan maleable. Hemos visto cosas cambiar de una forma a otra, de la nada a algo, dijo Lumooth mientras guardaba las dos poderosas dagas en una bolsa. Me pregunto si las cosas pueden desvanecerse, como algunos demonios se desintegran en polvo al ser destruidos. Solo he visto demonios desaparecer, y aún así, no todos lo hacen. La mayoría de los demonios que vimos estos días dejaron cadáveres en descomposición, aunque el proceso de descomposición se midiera en horas, en lugar de días. Por si acaso, incluso los demonios de mundos diferentes se desintegraban a distintas velocidades, como si su permanencia estuviera influenciada por los mundos de los que provenían. Probablemente no, le respondí a mi avatar, que no parecía convencido. Si pudiéramos desterrar a los demonios a la inexistencia. No estaría tan mal. Quizás algún día, teoricé.
Si pudiéramos influir lo suficiente en el sistema, sería posible. La mazmorra entera se estremeció brevemente. Mazmorra completada. Regresa en 2 semanas para un nuevo desafío. Lumos miró a su alrededor y apareció una puerta donde antes no había ninguna. Parecía innecesariamente recargada para una puerta que solo se usaría una vez. Salimos y la mazmorra desapareció detrás de nosotros. Deberíamos hacer otro, dijo Lumov. Acordado. Y así, en otra área donde había otra confluencia de líneas ley mágicas, activé una segunda mazmorra de nivelación superior. 2 mazmorras, con suerte suficientes para acelerar la nivelación de mis Baltorns. Pero la cuestión de la permanencia persistía en nuestras mentes. Me preguntaba si el maná de núcleo marcaba esta diferencia. Según lo que habíamos investigado hasta ahora, el maná de núcleo parecía tener poca utilidad, y sin embargo, era fundamental en ciertos hechizos que usábamos. Daba estructura y peso a los caminos del vacío, y al usarlo con las puertas de la grieta, notamos que reforzaba esos caminos y muros. Pero no hizo mucho por todo lo demás, y no habíamos encontrado formas de utilizarlo para mucho. Así que el maná central cumplía una función distinta, y me pregunté si su función no era tanto la de maná, sino más bien la de una sustancia que unía la realidad. Que existía para hacer real algo efímero. Si esto fuera cierto, entonces el término maná del núcleo fue una mala elección de nombre que nos hizo partir del punto de partida equivocado. De ser así, me preguntaba si serían más bien polvo de realidad sin procesar, porque eran más útiles en lugares donde las cosas carecían de sentido de la realidad. Creaban un camino estable en el mar del vacío. ¿Fue el maná del núcleo también el elemento que impulsó y reforzó la creación de una burbuja de realidad? Así, ordené a mis magos que experimentaran con el mana central en Comet World y también que usaran el mana central que teníamos para trabajar con ilusiones, fantasmas y otros objetos más espirituales, y me pregunté si había una interacción. Los resultados tardarían en aparecer, así que centré mi atención en el resto de la orden. Se dispusieron a establecer operaciones en el recién creado mundo de mazmorras y a preparar un plan de exploración de mazmorras para los niveles 100 a 149. Una nota de Spitzer. Gracias por leer. 345. Estella y el vacío. 345. La inmensidad del mar vacío era reconfortante. Era acogedora. Cada vez que miraba al cielo, más allá de las nubes y las estrellas falsas, veía el vacío. La gran oscuridad del vacío. Estos días, ya no le parecía oscura. En cambio, a veces parecía más bien un torrente interminable de pequeños gusanos serpenteantes, cada uno con una variación y ubicación diferentes. En otras ocasiones, parecía más como si estuviera contemplando un estanque oscuro que gradualmente desplegaba la oscuridad para revelar cosas extrañas y raras que sucedían en su interior. Era como si ahora tuviera la capacidad de ver escenas que veía en las capas de vacío, cosas que estaban ocultas para todos los demás. Pero no sentía horror. En cambio, la sola idea de que pudiera contener todo lo que una vez fue, sería y podría ser le resultaba extraña, acogedora y natural. Su mente hallaba consuelo en la incomodidad que sentían otros, en que todo lo que era no era real. La realidad, en otras palabras, era una creación, una imaginación, un sueño, un cuadro cosido con los pinceles de muchos. Así, la inmensidad del mar vacío se convirtió en un símbolo de todo el potencial inexplorado del mundo. Una irrealidad que podría hacerse realidad si las circunstancias fueran las adecuadas. Cuando contempló la inmensidad del vacío y vio los numerosos mundos nacientes, comprendió que en algún lugar de allí existía un verdadero mundo utópico. Un mundo de constante mejora, aunque la perfección nunca se alcanzara. Aunque tropezarán, se levantarían e intentarían mejorar las cosas. Vio, en el vacío, mundos capaces de crear grandes cosas. Mundos capaces de formar grandes ejércitos que ayudarían en la guerra contra los demonios. Mundos con personas que vivían en una burbuja, pero que se unirían a la causa si eran convocadas. Recordó a los Saratán. Sus maestros en las formas iniciales del vacío, pero ellos no lo veían como un potencial naciente. En cambio, para los Saratán, el vacío siempre fue un mar oscuro con corrientes delgadas y poderosas que conectaban las grandes masas de agua. Así era como imaginaban el vacío, y por lo tanto, era lo que representaba para ellos. Estella se tocó el pelo y apoyó la cabeza en la hierba. Tenía una suave pendiente que le permitía contemplar el cielo oscuro. En estos mundos, las estrellas distantes eran una ilusión. Eran invenciones, creaciones del mundo para mantener la coherencia. Pero también se dio cuenta de que, en ciertas circunstancias, estas estrellas distantes falsas podían ser reales.
Era muy posible que el vacío aún no las convirtiera en reales, pero con suficiente potencia y circunstancias, era posible que todas las estrellas que veían fueran reales. Solo en otra capa del vacío. Tomándose un descanso, Edna apareció de repente y aterrizó junto a ella. Estaban visitando un mundo lejano, descansando unos días antes de continuar su viaje. Su búsqueda de otra entidad divina no había terminado. Pero mientras Aeon veía las cosas como años, para Estella, Edna y Lumooth, los tres seguían viviendo al instante. Aunque, sin duda, fue mucho más difícil para Lumooth que para ellos dos. Sí. Edna se sentó en la hierba. Este era un mundo prácticamente inexplorado. Algunos adoraban a Awa, otros a Neira, pero sabíamos que esto estaba lejos de ser así. Hace apenas unos días, Edna y Lumooth arrasaron con un ejército de demonios y encontraron al rey demonio esperando. La vil creación no tardó mucho en morir miserablemente ante los dos semidioses. Edna se unió a Estella contemplando el oscuro cielo nocturno. Las estrellas se ven diferentes en cada mundo, respondió Edna. Sé que no lo entiendo, pero ¿sabes si las estrellas son parecidas o iguales? Estella negó con la cabeza. Son generaciones. Visiones. Si no son reales, son diferentes en cada mundo. Pero no estaba del todo segura. ¿Y si el mar vacío albergaba una serie de mundos paralelos, y si esos múltiples mundos pudieran observar las generaciones de paisajes estelares basadas en los mismos mundos paralelos? Edna no respondió. El viento soplaba, y Edna dejó su casco en el suelo junto a ella. No necesitaba el casco para protegerse, pero era su vínculo con el mundo exterior. Contenía todos los artefactos de comunicación, formaciones mágicas y herramientas que la ayudaban a recordar todo lo relacionado con la orden. Estella miró el cabello mediano del caballero ondeando al viento. ¿Alguna vez te preguntaste cómo terminaste aquí? Edna se rió y clavó una de sus espadas en el suelo. Hubo momentos en que pensé mucho en eso. Ahora, ya no. Pero todavía me gusta venir a estas colinas y simplemente disfrutar del paisaje. Es tan desolado, dijo Estella. Estos entornos le resultaban ajenos. El concepto de tierras deshabitadas era lógico, pero no algo que hubiera experimentado personalmente antes de su invocación a estos mundos. En el mundo de donde provenía, lo más cercano que conocía eran las zonas rurales, con vastas tierras de cultivo, pero siempre había alguien. Aquí, en estos mundos devastados por demonios, había lugares que simplemente no tenían una sola alma en grandes distancias, a pesar de ser áreas fértiles y boscosas. Hermoso, dijo Edna. Compáralo con la casa del árbol, donde casi todo ya está habitado, al menos por alguien. Había un nivel de seguridad en la casa del árbol que se daba por sentado, tanto que muchos civiles no consideraban una locura vivir tan lejos de una ciudad o pueblo. Quizás se debía a las comodidades de la casa del árbol. La casa del árbol albergaba los artefactos mágicos más avanzados, muchos de los cuales interactuaban con otras torres mágicas ubicadas por toda la casa del árbol para comunicarse. Me siento tranquilo en lugares como este. Sientes calma en todas partes, corrigió Estella. Incluso en el caos de la guerra. No creo que alguna vez hayas necesitado sentir calma. Edna se sonrojó sinceramente ante el comentario del mago del vacío y rió. Es un efecto secundario del paragón marcial. La claridad que siento en la batalla es surrealista. Ya lo veo, rió Estella. Recuerdo cómo nos lo explicaste. Para ti, es tu deber crecer, porque la orden crecerá. ¿Te arrepientes de esa decisión? La caballero negó con la cabeza, y su cabello ondeó a su alrededor mientras el viento seguía soplando. Allí, en estas colinas deshabitadas, lejos del pueblo más cercano, el movimiento del viento entre las hojas de hierba creaba un susurro constante. ¿Le gustaría pintar algo así? No. Edna estiró las manos. Su piel era perfecta, al igual que sus palmas. No había monstruos que la molestaran, aunque a los insectos no parecía importarles. Aunque intentaran ocultarlo, el aura de ambos brillaba como una señal de advertencia para las criaturas inferiores. Todos los monstruos podían sentir la amenaza real de muerte instantánea que se cernía sobre los dos forasteros. Solo insectos de estos mundos revoloteaban a su alrededor, y Estella notó momentáneamente que todos tenían 3, 4 e incluso 8 patas. En nuestro mundo, no los llamaríamos insectos. Tienen más de 6 patas. No hay mucha diferencia, dijo Edna con una sonrisa burlona. Siguen siendo bichos. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 100? Estella recogió el bicho y este se fue volando. Al bicho no le gustaba que lo alzaran. Me gusta sentarme aquí mirando al vacío, y el vacío me recuerda lo limitada que soy con la imaginación.
Edna no dijo nada. Al caballero a menudo le costaba seguir los inusuales pensamientos tangenciales del mago del vacío. Se necesitaba alguien con la capacidad de pensar de forma poco convencional para aceptar y lidiar con la locura del vacío, y Edna no era una de ellas. Alto, declaró Estella. No hay otro camino para los pioneros. Ella miró el mar vacío e infinito y vio la grandeza del potencial, todo lo que era y todo lo que podría ser. Pero también vio, en ello, la posibilidad de volver a casa. Quizás no quisiera volver, pero quería tener la opción de elegir. El camino que le ofreciera más opciones debía ser el mejor para ella. Edna simplemente asintió. Recordó el momento en que se adentró en las profundidades del vacío y vio aquella puerta. Una puerta que ni siquiera el poder de Aeon pudo romper. ¿Cómo podría? Una puerta que, en el fondo de su alma, sabía que era para ella. Sus propias respuestas la obligaban a atravesar esa barrera, y sabía, más que nada, que tenía un lugar allí. Era una puerta que la llamaba. Y entonces cerró los ojos y tomó su decisión. Heredero del vacío. El mar vacío la abrazó mientras el sistema registraba su elección. Su alma se arremolinó y creció para abrazar la decisión tomada. Su alma se transformó para albergar y recibir el poder que ahora albergaría en su interior. Vio las posibilidades en ese preciso instante, que el mar vacío simulaba todas las variaciones que podían y podrían haber ocurrido. Un poder, un tipo de poder diferente, fluyó a través de ella, pues su alma ya no era negra por el mar vacío. En cambio, el maná vacío que fluía con ella adquirió un brillo casi divino, como si fuera vacío y divino a la vez. El peso de su maná aumentó, y ahora percibía una especie de realidad sobrenatural en ellos. Eran más que un simple maná de vacío normal. Eran su maná de vacío, y por lo tanto, podían ser más. Las capas de vacío que una vez desafiaron su mente con tanta fuerza ahora se sentían menos extenuantes. Como si su mente adquiriera la capacidad de captar y comprender lo que antes no podía. Más importante aún, su mirada y visión del mar vacío ahora eran mucho más lejanas. ¿Irías a algún lado conmigo? Preguntó Estella mirando a Edna. Necesito que alguien me cuide, por si acaso. Edna se dio una palmadita en el pecho y bromeó con picardía. Naturalmente, es deber de un caballero proteger bien a su princesa. Vamos. Estella sonrió. Tú y Lausana se juntan demasiado a menudo. Es mayor que yo, así que, como es lógico, paso tiempo con ella, dijo Edna. Dentro de la orden, la mayoría sabía que Lausana era anterior a todos en antigüedad. El entrenamiento de soldados y guerreros surgió con Lausana como estudiante número 1. Claro que la realidad no era tan clara. Los dos saltaron. Y saltó. Y luego regresó al mundo de San Ring sexto. Oh. ¿Quieres ver qué encontraste en la barrera de vacío? Dijo Edna, y el nuevo dominio de Estella se expandió. La barrera demoníaca que aislaba por completo el espacio controlado por los demonios ya no parecía tan infranqueable. ¿Ves algo? Lo que una vez pareció una capa espesa, casi impermeable, de un líquido negro espeso, ahora le parecía completamente diferente a Estella. ¿Puedo hacerle un agujero?, dijo Estella. Claro que sí. Oh. Si estoy lo suficientemente cerca, puedo tomar el control del maná vacío que forma esta barrera y tejerla lo suficiente para abrir un pequeño agujero por el que algunos de nosotros podamos pasar. El agujero no duraría mucho una vez que Estella no estuviera allí para hackear el comportamiento del maná del vacío, pero sabía que podía hacerlo. Entonces, no podremos invadir las tierras demoníacas, ya que el camino solo podría llevar a 5 de nosotros a la vez. Edna hizo una pausa antes de desarrollar sus pensamientos. No importa, ¿verdad? Lumos podría pasar, y eso es todo lo que importa. Una vez que Lumos esté al otro lado, será posible usar clon y organizar una invasión desde allí. Tendríamos el factor sorpresa, pero aún más importante, sabríamos exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Lo hacemos? Estella hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Todavía no. Todavía no. Pero tenemos una opción. Puede que nos hayas salvado de usar la reliquia de agua. Pero también significa que los demás dioses no pueden reforzarnos si los necesitamos. Ahora mismo, la barrera nos impide entrar, pero no impide que los demonios salgan, dijo Estella. Si rompemos la barrera, todos podrán llegar hasta nosotros. Si vienen en nuestra ayuda, dijo el caballero. Dudo que algunos lo hagan. Pero pensemos en esto y hagámoslo saber a Lumov. Aunque estoy seguro de que ya podía sentir tu decisión. Tu decisión resonó y sentí como si algo cambiara en el aire a nuestro alrededor. Estella miró a su alrededor y sintió el aire viciado.
Los mundos cercanos a los anillos solares y la barrera de vacío eran mundos devastados y controlados por demonios. Había madres demoníacas en los núcleos del mundo, y solo habían eliminado a la madre demoníaca del mundo más cercano a su mundo natal. Pero aún tenían que sumergirse en los núcleos de los otros mundos adjuntos a los anillos solares. Era algo que se preveía, pero una parte de la orden quería cautela. Si el demonio principal detectaba que su conexión con los reyes demonios y las madres demonios se interrumpía repentinamente en muchos de los anillos solares, sabrían que se estaba produciendo un ataque sistemático contra ellos. De hecho, los demonios ya sabían que había ataques desde cierta dirección. Estella sospechaba que los demonios probablemente no pensaban en los asuntos de forma tan sistemática, incluso habiendo visto alguna prueba de inteligencia en los parásitos demoníacos y los reyes demonios. Las respuestas de los demonios parecían bastante automatizadas, como si activar ciertos umbrales provocara ciertas reacciones. Los dioses tampoco parecían pensar demasiado en los demonios, salvo por una plaga muy persistente que en su mayor parte era inofensiva para sus regiones centrales. Ella miró la barrera de vacío y luego volvió a mirar a Edna. Entonces, ¿volverás a la capa vacía e intentarás abrir esa puerta? No. Todavía no. No está listo para mí, dijo Estella. Pensó en esa puerta. Ese lugar en lo profundo de las capas de vacío que conducía a alguna parte. Sentía que ya tenía media llave. Necesitaba un poco más. Nivel 225 o 250 quizás, y estaría lista. La dama del vacío también tenía, de alguna manera, un presentimiento de que lo que estuviera allí no resolvería sus problemas. En cambio, era un camino hacia algo más. Era como si el vacío le susurrara en la mente, y ella supiera que conducía a un lugar diferente. En algún lugar había un camino para enviarlos a todos, a quienes lo desearan, de vuelta a casa. Edna se encogió de hombros. Las opciones son opciones. No me odies por eso, dijo Estella. Para nada. Odiaría que la gente no estuviera de acuerdo con mis decisiones. Así que te ofrezco lo mismo. Elige lo que te parezca bien. El caballero se giró. Además, si no recuerdo mal, ¿tu habilidad puede controlar a los seres del vacío? Sí. ¿Quieres visitar Delvegard y probarlo? Ella parpadeó. Bueno, ¿por qué no? Delvegard había cambiado en las décadas transcurridas desde la desaparición delvegardiana. Los reinos, muchos de los cuales sobrevivieron, se encontraron sin acceso a muchas de sus mejores armas, y quienes conservaban las suyas estaban paranoicos al respecto. Incluso adolescentes más jóvenes desaparecieron. Muchos de ellos se unieron a la Orden y ahora vivían en Darkgard. Darkgard, a pesar de su nombre, no era oscuro en absoluto. Desde que la madre demonio fue expulsada décadas atrás, los tres mundos darkgardianos habían prosperado maravillosamente y ahora albergaban a muchos más enanos que nunca. En cuanto a los enanos restantes, los delvegardianos locales tomaron dos caminos principales. Algunos protegieron enérgicamente sus habilidades técnicas y se centraron en rehacer lo que la Orden les había robado. La otra facción decidió desarrollar otros aspectos de su armamento y equipo para obtener ventaja, ya que las máquinas de guerra que antaño amenazaban a todos habían sido eliminadas significativamente del equilibrio de poder. Pero Estella no estaba allí por Darkgard. Estaba allí para visitar una de las muchas vetas de acero solar no tripuladas. Por suerte, el viaje fue bastante sencillo ahora que Lumooth también podía funcionar como punto de transporte de clones. Muchas de estas vetas ya no habían sido explotadas, simplemente porque las armas del vacío y los objetos heroicos que alguna vez usaron para destruir a las criaturas del vacío fueron robados. Sabía dónde estaban, simplemente por estar en la misma zona. De hecho, al aterrizar en la superficie de la veta de acero solar, pudo sentirlos allá abajo, llamándola. Susurraban en extraños sueños, voces, imágenes, música. Y lo más importante, podía controlarlos. ¿Eran como mascotas? Se acercó, y los niños del vacío se transformaron en su presencia. Adoptaron formas que ella recordaba. Cachorros. Gatitos. Pajaritos. Salvaje, dijo Edna, y le silbaron al caballero. Estella ni siquiera necesitó decir una palabra, pero estos seres del vacío transformados rápidamente mantuvieron su distancia y se acercaron al mago del vacío. La dama caballero se encogió de hombros. Bueno, supongo que sabes por qué se aglomeran alrededor de estas cosas, ¿no? Les gusta el acero solar porque les da una sensación agradable. Es cálido y les hace sentir bien. El acero solar es como una luz en la oscuridad, y estos seres del vacío se sienten atraídos por él. Una vez aquí, no quieren irse.
¿Pero se irán contigo?, preguntó Edna, insegura. Estella caminaba, y era bastante extraño que los pequeños la siguieran como una gallina guiando a sus pollitos. Soy, mami, se dio cuenta Estella al notar cómo la seguían a todas partes. Ay, Dios mío, dijo Edna, sin saber si felicitarla, desearle lo mejor o compadecerse de su sufrimiento. Bueno. Mamá no es algo que les importe mucho, pero para ellos sois su protectora. Estella extendió la mano. Los seres del vacío la tocaron y luego se desvanecieron en su carne. Oh. Puedo mantenerlos dentro de mi reino del alma. ¡Qué elegante! No debería tocarlos, ¿verdad? Debo admitir que ver a los niños del vacío como cosas tan diminutas es adorable. Sí, no lo hagas. Siguen siendo criaturas del vacío y la gente normal experimenta maldiciones del vacío. Pero creo que estarás bien. Un ser del vacío saltó sobre su piel, como si fueran sombras que se movían alrededor de su cuerpo. Pueden tomar una forma inmaterial y existir dentro de mi espíritu. ¿Qué más puedes hacer con ellos? Tendré que averiguarlo, dijo Estella mientras todos los seres del vacío desaparecían en su interior. Supongo que los enanos locales se sorprenderán al encontrar una beta totalmente desprotegida. Con el tiempo, atraerá a nuevos seres del vacío, respondió Estella, al oír los susurros de los seres del vacío en sus oídos. Los seres del vacío no pueden evitarlo. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.